fíjese que yo no quisiera que se nos fuera algo que tiene una perspectiva muy interesante, que es lo que está sucediendo en el país más grande del mundo en términos territoriales y una de las potencias más importantes del planeta en términos de poder, en términos de poder económico, militar, político y de influencia. Me refiero a Rusia y algunas similitudes que hoy estamos encontrando con la parte del gobierno mexicano en términos de poder y de concentración del poder. ¿Qué es lo que está haciendo Vladimir Putin? Está cambiándolo todo para hacer que nada cambie, cambiando todo alrededor de él para que él no solamente no cambie, sino para que mejore su estatus político y su poder político. Tras la reciente renuncia en bloque de su primer ministro y de todo el gabinete, un hombre que, por cierto, Dmitry Medvedev estaba cerquita de Vladimir Putin, el presidente de Rusia designó a un nuevo equipo de gobierno, pero manteniendo a los ministros clave. El presidente de Rusia hace nombramientos una semana después de proponer una revisión sorpresa a la Constitución que provocó la dimisión del gabinete, digamos, parlamentario del primer ministro y de su gente. Putin expuso sus reformas el 15 de enero buscando un cambio, pero conservando a ministros clave como Sergei Lavrov, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y Sergei Shoigu, que es el ministro de la Defensa. Tan solo en el caso de Sergei Lavrov, este hombre es señalado como quien operó la intervención rusa en las elecciones de los Estados Unidos en el 2016, que le hicieron ganar a Donald Trump. Es un ministro con el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Trump es inusualmente cortés con Lavrov como con nadie de lo que se ha visto en las relaciones internacionales de la Casa Blanca con el mundo. Con Lavrov hay un respeto de Donald Trump y es uno de los hombres cercanos a Vladimir Putin. Otros que siguen en sus cargos son Vladimir Kolokostev, que es el ministro del Interior, como el secretario de Gobernación, Alexander Novak, el secretario de Energía, y Anton Silounavov, que es el ministro de Finanzas de Vladimir Putin. Son el dinero, la energía y el poder. Esos están del lado de Vladimir Putin. Son carteras que para esa y para cualquier administración resultan esenciales para operar el tamaño de un país, siendo el único cambio verdaderamente sensible el del primer ministro, que era Dmitry Medvedev, un hombre que, pues por lo que se entendía, era cercano a Vladimir Putin, y ahora Mikhail Mishustin es el que se encargará de hacer las veces de primer ministro y con ello hacer las veces del operador político de Vladimir Putin ante la Duma, ante el Parlamento. O sea, parece que Medvedev, que jaló varias veces, incluso Medvedev fue presidente de Rusia, alternando con Putin, era Putin presidente, Medvedev primer ministro, luego Medvedev presidente, Putin primer ministro, y así se iban cambiando, hasta que llegó un momento en donde parece que el fusible reventó y Dmitry Medvedev se hace a un lado. Lo hacen director del Departamento de Seguridad del Kremlin, pero pues ya después de haber sido primer ministro es como una caída en su vida política. Luego, las reformas para conservar el poder. El pasado 15 de enero, durante su discurso anual ante el Parlamento, Vladimir Putin pidió realizar cambios a la Constitución para expandir los poderes del Legislativo y del Consejo del Estado, que hoy tiene poco peso en la estructura de poder en los Estados Confederados de Rusia. O sea, también Rusia está dividida en estados o en provincias, y esos comparecen ante Vladimir Putin. Según dice Dmitry Medvedev en su carta de renuncia, estas medidas introducirán cambios significativos en el equilibrio del poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En otras palabras, no lo dice abiertamente porque se lo lleva el tren, pero lo que Dmitry Medvedev dijo es: ahora Vladimir Putin va a controlar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, todo concentrado en él. No sé si le suene familiar. Luego, ¿cuáles son las reformas que propone Putin?
Putin propuso dar más poder al Parlamento, a la Duma, en el nombramiento del primer ministro y del gabinete. Hoy el presidente los nombra y la Cámara Baja lo ratifica. Pero es importante tener presente que el partido de Rusia, el dominante, es el Rusia Unida, que es el de Putin, y tiene mayoría parlamentaria, una especie como de Morena, pero allá se llama Rusia Unida. Sugirió un mayor papel para el Consejo del Estado, presidido por el propio Putin e integrado por los jefes de las regiones federales. O sea, es Putin y los gobernadores, y es otra vez una modificación que le da a él una especie de superdelegados. O sea, los gobernadores son como una especie de superdelegados de él, de su propio poder. Luego, limitar la supremacía del derecho internacional de la Federación Rusa, enmendar las leyes que limitan a los presidentes a 2 periodos consecutivos, que es lo que está buscando Vladimir Putin con esto, que sean más de 2 periodos consecutivos de reelección. En otras palabras, se está perpetuando en el poder y se quiere quedar ahí el tiempo que sea necesario. Una dictadura. Y luego, el fortalecimiento de leyes que prohíben a los candidatos presidenciales que tengan ciudadanía extranjera o permisos de residencia en el extranjero. Ahora, curiosamente, todo esto que ocurre hoy en Rusia se parece a México. El presidente de México, López Obrador, que antes atacaba las decisiones del Congreso, tachándolas de que eran mayoriteos y albazos, hoy que su partido es mayoría, le reconoce al legislativo que tiene un origen democrático y que su poder es independiente, cuando no lo es. Pero a través del Consejo de Estado, Putin consolida su poder en todas las regiones del territorio ruso, algo similar a lo que López Obrador hace con el presupuesto y con los superdelegados para ejercer el control sobre los estados en donde no gobierna Morena. Luego, AMLO insiste en limitar el derecho internacional en México, limitando también la interacción en el extranjero a mínimos indispensables o a temas que convengan a sus intereses e ideología, como por ejemplo el asunto de Evo Morales. O sea, él no se mete, pero cuando se tiene que meter, se mete. Libertad y autodeterminación de todos los pueblos, pero cuando a Bolivia, a Evo Morales, que es del eje bolivariano del siglo XXI, le dan un trancazo, entonces el presidente mexicano reacciona y ahí sí hay una acción que le permite al presidente expresar lo suyo. Luego se han impulsado reformas que hacen delito grave al fraude electoral y que incrementan su persecución. Algo similar a lo que tiene Rusia con un esquema en la que, desde el punto de vista fiscal, la estructura hace que todos los empresarios, de alguna manera, le tengan una relación de miedo y de poder ejercido a Vladimir Putin, que tiene un poder absoluto. Vladimir Putin lo tiene, con sus modificaciones. Andrés Manuel López Obrador lo tiene. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Putin, se acaba Rusia Unida, se acaba el partido, porque Putin es el partido. En México se acaba López Obrador y se acaba Morena. Esas son las consecuencias de un poder concentrado.